Tuve una aventura en una fiesta y un mes después descubrí que estaba embarazada. Una noche casual cambió mi vida para siempre. En una fiesta de la preparatoria, la música retumbaba en las paredes y las luces se movían al ritmo de los gritos y risas de los adolescentes. Esa noche, entre copas y conversaciones que ya no recuerdo del todo, el alcohol nubló mi juicio y terminé en una habitación, sola con el chico más brillante y carismático de nuestra clase. Lo que pasó después fue un torbellino, una mezcla de nervios y emoción que nunca imaginé que cambiaría mi vida de esa manera. Un mes más tarde me enfrenté a una prueba que confirmó mis sospechas. Estaba embarazada. Sentí pánico pero también un extraño destello de esperanza. Cuando le di la noticia, él me miró con una mezcla de sorpresa y determinación. Para mi asombro, propuso matrimonio casi de inmediato. Yo acepté, pensando que tal vez podíamos construir algo juntos, algo real. Sin embargo, la felicidad inicial se desmoronó rápidamente. Perdimos al bebé pocas semanas después de la boda. Fue devastador, pero seguimos adelante, o al menos lo intentamos. Con el tiempo, me di cuenta de que nuestro matrimonio no era más que una fachada. Él siempre se mostraba distante, frío, como si yo fuera una responsabilidad más que una pareja. 2 años después, descubrí la verdad. No se había casado conmigo por amor. Todo había sido para cumplir el último deseo de su abuelo antes de morir. Para añadir más dolor, me enteré de que estaba enamorado de otra mujer. Esa revelación fue la última pieza que necesitaba para tomar una decisión. Una noche, mientras yacíamos juntos en la cama después de hacer el amor, con mi corazón palpitando de nervios, le dije suavemente: «Mateo, deberíamos divorciarnos». Mi voz apenas se escuchaba, pero supe que me había oído cuando sentí como su cuerpo se tensaba entre mis brazos. Me miró con esa calma característica suya y preguntó: «¿Por qué?». Lo miré a los ojos y respondí: «Nos casamos por el bebé, pero ya no está. Me he acostumbrado a estar sola. Para ser honesta, contigo o sin ti se siente igual, pero sin ti no tendría tantas expectativas ni decepciones». Mateo permaneció en silencio, mirándome con ojos oscuros y penetrantes. Cuando pensé que no diría nada, asintió lentamente y dijo: «Está bien». Esa era su manera, siempre práctica, sin dramatismos. Intenté sonreír mientras mis ojos se llenaban de lágrimas, abrazándolo por última vez. No respondió al abrazo, pero tampoco se apartó. Luego me deslicé fuera de la cama, murmurando que iba a tomar una ducha. Pero justo cuando estaba por levantarme, él me agarró del brazo y me empujó de nuevo al colchón. Me besó con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo, pero al notar el miedo en mis ojos, se detuvo. Sus ojos, llenos de enojo, se suavizaron mientras se recostaba a mi lado. «Duerme», me dijo, cerrando los ojos. A la mañana siguiente, él ya no estaba cuando desperté. Comencé a empacar mis cosas. Cada prenda y objeto eran un recordatorio de los 2 años que había pasado allí. Antes de irme, dejé las llaves y los papeles del divorcio sobre la mesa. Le envié un mensaje. «He firmado los papeles del divorcio y los he dejado en la mesa. He encargado a don Suárez que se encargue de todo. Cuando tengas tiempo para finalizar el trámite, me voy. Cuídate». En ese momento, Mateo estaba en una reunión. Cuando leyó el mensaje, quedó paralizado. Nadie en la sala había visto esa expresión en su rostro, especialmente su secretaria, Lucía, quien lo conocía desde hacía años. Intentó captar su atención, pero él simplemente dejó el teléfono sobre la mesa y continuó la reunión como si nada. Sin embargo, minutos después, se levantó abruptamente. «Se acabó la reunión», dijo, antes de salir apresuradamente. Cuando llegó a casa, el lugar estaba impecable, pero vacío. Solo los papeles del divorcio permanecían sobre la mesa, moviéndose ligeramente con la brisa que entraba por una ventana abierta. Se acercó a ellos y los tomó. El acuerdo era claro, yo no quería nada de él. Mientras leía los documentos, perdido en sus pensamientos, escuchó el sonido de la puerta principal. Su madre, Selena, entró, sorprendida al verlo. «¿Qué está pasando?», preguntó, desconcertada. Mateo apenas la miró antes de responder con frialdad. «¿Por qué estás aquí?». Selena, ignorando su tono, sonrió. «Pensé que estarías aburrido solo en casa, así que vine a hacerte compañía. Pero, ¿por qué estás aquí tan temprano? ¿Pasó algo?». La preocupación empezó a dibujarse en su rostro mientras miraba a su hijo, quien seguía sosteniendo los papeles del divorcio en una mano, perdido en su propia tormenta interior. Selena estaba de pie en la entrada, su postura rígida y su mirada clavada en Mateo, que parecía perdido en sus pensamientos mientras tamborileaba los dedos sobre la mesa. «¿Vienes aquí seguido?», preguntó él, rompiendo el silencio incómodo. «No, solo de vez en cuando», respondió ella, con una voz que apenas disimulaba su incomodidad. Al decirlo, notó la expresión de tensión en el rostro de Mateo, y buscando cambiar de tema, sus ojos se dirigieron rápidamente a los papeles que él tenía en sus manos. «¿Qué es eso?», preguntó mientras intentaba tomarlos. Mateo los presionó firmemente contra la mesa, casi con desesperación.
No es nada importante, no necesitas preocuparte por esto, dijo, evitando su mirada. Tienes tus propios asuntos. Cuando tengamos tiempo, iré a verte. Selena abrió la boca, queriendo responder algo mordaz, pero se contuvo. Había tantas cosas que quería decir, tantas emociones que bullían dentro de ella, pero al final solo dijo: «Está bien». Sin embargo, no pudo evitar añadir, casi como un recordatorio, aunque más para sí misma que para él: «Nadie lleva más de un año descansando, pero todavía no ha quedado embarazada. Tal vez debería hacerse un chequeo. Podría ser por el aborto espontáneo». Mateo la interrumpió con frialdad. «No quiero hijos». La declaración tan definitiva y dura la dejó atónita. «Puedes irte ahora», añadió él, como si cerrara cualquier puerta a una conversación futura. «Si no es algo urgente, no vuelvas». Selena se quedó paralizada por un momento, las palabras formando un nudo en su garganta. Pero la mirada fría de Mateo era un muro que no podía atravesar. Finalmente, giró sobre sus talones y salió, dejando que la puerta se cerrara tras ella. Mateo suspiró profundamente, mirando la habitación que ahora parecía aún más vacía. Tomó su teléfono y marcó un número con movimientos decididos. «Harris, programa una reunión con el señor Harvey. Quiero gestionar mi divorcio». Colgó y, con un gesto brusco, lanzó los papeles del divorcio sobre la mesa antes de salir de la casa. Mientras tanto, yo estaba de regreso en mi pequeña casa en las afueras, el lugar donde todo había comenzado. Era ahí donde Mateo y yo habíamos tenido nuestra breve aventura, la misma que resultó en mi embarazo y, eventualmente, en nuestro matrimonio. Pero ahora, al enfrentarme al divorcio, no podía evitar sentir que tal vez Mateo estaría aliviado de deshacerse de todo. Con el teléfono en mano, llamé al agente inmobiliario que me había ayudado a comprar esa casa. «Hola, quiero vender mi casa en Chinsean Bay. ¿Podrías ayudarme con el proceso?» 2 días después, Harris, el asistente de Mateo, vio mi casa listada en línea. No pudo evitar echar un vistazo a su jefe, que estaba inmerso en su trabajo. Desde que había comenzado a gestionar el divorcio, Harris había notado cambios en Mateo. Aunque siempre había sido reservado, ahora pasaba aún más tiempo en la oficina y parecía más exigente con todos. Harris finalmente se atrevió a mostrarle la pantalla de su teléfono. «Nadie está vendiendo la casa. Es posible que se vaya». Mateo miró la pantalla en silencio, pero sus ojos traicionaron el impacto de la noticia. Era como si todo el aire hubiera abandonado la habitación. La imagen de la casa, su casa, en venta, era un golpe que no había anticipado. Por un instante, todo lo demás desapareció. Lo que alguna vez había creído que estaba bajo control se desmoronaba frente a él. Y ahí estaba, la fachada de esa casa que 2 años atrás había simbolizado una promesa, ahora convertida en un simple objeto en el mercado. ¿Sabes algo más?, preguntó, su voz apenas contenida. Harris negó con rapidez, visiblemente incómodo. Mateo volvió su atención a la pantalla, pero esta vez no era solo un divorcio lo que estaba en juego. Era una vida que se desmoronaba, una historia que se terminaba, una herida que, tal vez, nunca llegaría a cerrar del todo. El peso del momento parecía aplastarme mientras el eco de mis pasos resonaba por la casa vacía. Cada rincón, cada sombra, cada objeto que quedaba, era un recordatorio palpable de lo que ya no estaba. Pero no era solo la ausencia física, era la ausencia de ella, de su energía, de su esencia, que había llenado este lugar con vida. Mientras caminaba por el pasillo, sentía como si cada paso me llevara más profundo en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. La primera vez que vi esta casa, recuerdo que pensé que era demasiado pequeña, demasiado sencilla. Pero ella, con esa sonrisa que siempre iluminaba todo, me convenció de que aquí era donde empezaríamos algo nuestro. Esa ilusión ahora se sentía como un cruel chiste del destino. Las cortinas amarillas que alguna vez inundaban la sala con luz, ahora parecían de un tono apagado, casi gris. El sofá gris, aquel que tanto critiqué por su falta de estilo, me llamaba como un viejo amigo que comprendía mi dolor. Y ahí, sobre la mesa, esa carta. A medida que mis dedos rozaban el papel, sentí un nudo en la garganta. Nadia siempre tuvo esa manera de escribir que parecía arrancar directamente del alma. Las palabras no eran solo palabras, eran dagas, cada una apuntando hacia un rincón diferente de mi ser. «Mateo, no sé si estas líneas tendrán algún significado para ti», repetía en mi mente, como un eco interminable. Cada frase era un espejo que me obligaba a enfrentarme a una verdad que había tratado de evitar. Nuestra relación había sido un error desde el principio, y aunque dolía admitirlo, ella tenía razón. Habíamos construido algo sobre una base frágil, algo que estaba condenado a desmoronarse. Me quedé sentado en el sofá, con la carta en las manos, inmóvil. Pero no podía seguir así. Era como si el silencio mismo me empujara a moverme, a hacer algo, cualquier cosa. Me levanté de golpe, casi derribando la mesa, subí las escaleras y me dirigí a nuestra habitación, o lo que quedaba de ella.
Abrir el armario fue como arrancar una venda de una herida aún abierta. Su lado estaba vacío, pero no del todo. Pequeños detalles, como una percha torcida o el aroma débil de su perfume, seguían allí, como un susurro del pasado. El tocador tenía menos cosas de las que recordaba. El espejo roto me devolvió una imagen distorsionada de mí mismo. Era irónico, pensé, porque así me sentía, roto, incompleto, distorsionado. La pulsera de plata brillaba débilmente bajo la luz tenue. La recogí con cuidado preguntándome si significaba algo, si la había dejado como un mensaje o simplemente como un descuido. Bajé nuevamente a la sala, cada paso más pesado que el anterior. Me senté en el sofá gris una vez más, sosteniendo la pulsera. La casa, ahora más fría y vacía que nunca, parecía envolverse en el eco de su ausencia. Cada rincón tenía su huella, pero esas huellas no eran consuelo. Eran un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que no supe cuidar. El aire parecía más denso, más pesado, como si la propia casa compartiera mi dolor. Y en ese momento entendí que no solo había perdido a Nadia, me había perdido a mí mismo. El vacío que ella dejó no solo estaba en la casa, estaba en mí. La cocina todavía olía a su café favorito, ese que siempre decía que le daba vida en las mañanas, aunque la taza que solía usar ya no estaba. Era como si cada pequeño rastro de su presencia hubiera sido arrancado, dejando solo sombras de recuerdos en los rincones donde solíamos compartir nuestras vidas. Me senté en la mesa, dejando caer la cabeza entre las manos mientras el peso de la realidad se hacía más evidente. ¿Cómo llegamos hasta este punto? Había tantas palabras no dichas, tantas decisiones que podrían haber cambiado el rumbo de todo, pero ahora, ¿de qué servía pensar en lo que pudo haber sido? Mis dedos tamborileaban contra la madera mientras mi mirada se deslizaba hacia la ventana. Afuera, el jardín, que siempre cuidaba con tanto esmero, parecía tan descuidado como yo me sentía por dentro. Las flores estaban marchitas, como si su partida hubiera robado incluso la voluntad de vivir de esas plantas, excepto por un rosal, su favorito, que, contra todo pronóstico, seguía floreciendo. Ella solía decir que las rosas eran tercas, capaces de resistir casi cualquier adversidad. Por un momento, ese rosal me pareció un reflejo de ella, fuerte, persistente, pero también lleno de espinas que nunca supe comprender del todo. El silencio de la casa fue roto abruptamente por la vibración de mi teléfono sobre la mesa. Era Harrison. Contesté casi por instinto. Señor Bragg, lamento molestarlo, pero acabo de recibir una notificación. Nadia firmó los papeles de venta de la casa. Parece que se mudará en los próximos días. Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. ¿Mudarse? ¿A dónde? Antes de que pudiera procesar completamente lo que Harrison decía, lo interrumpí con urgencia. ¿Sabes a dónde irá? Pregunté con una dureza en la voz que ni siquiera intenté ocultar. No, señor, pero puedo averiguarlo si lo desea. Colgué sin responder. Una mezcla de rabia, frustración y miedo se agitaba dentro de mí, formando un nudo en mi garganta que parecía imposible de tragar. Me levanté de golpe, haciendo rechinar la silla contra el suelo, y salí de la casa buscando aire. Pero incluso el viento parecía llevar su recuerdo, el eco de su risa, el aroma de su perfume que todavía podía imaginar. Caminé hasta el auto y me senté al volante, sin encenderlo. Mis manos se aferraron al volante mientras mi mente divagaba, imaginándola en algún lugar lejano, empezando una nueva vida, lejos de todo lo que habíamos construido, o mejor dicho, de lo que habíamos fingido construir. Pensé en buscarla, detenerla, pero una voz interna me cuestionaba con crueldad. ¿Con qué derecho? Yo había ignorado las señales, me había convencido de que todo estaba bien, de que podíamos continuar en esa rutina sin consecuencias. Un sonido de notificación interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje en redes sociales, algo que rara vez revisaba, pero esta vez lo abrí sin pensarlo. Nadie había actualizado su estado. Una simple frase: las segundas oportunidades son para los valientes. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. ¿Era eso lo que ella estaba haciendo? ¿Buscando una nueva oportunidad, lejos de mí, lejos de todo lo que habíamos sido? Me sentí pequeño, insignificante. Ella siempre había sido valiente, incluso cuando yo la relegaba a un segundo plano en mi vida. Y ahora estaba ahí, delante de mí, luchando por algo mejor, mientras yo seguía escondiéndome detrás de mis excusas. Arranqué el auto sin un destino claro, impulsado por una necesidad urgente de hacer algo, de no quedarme estancado en mi propia impotencia. Conduje sin rumbo fijo, recorriendo calles que parecían interminables hasta que, casi sin darme cuenta, llegué al parque. Ese parque donde Nadia y yo habíamos tenido nuestra primera cita oficial. Aunque nuestro matrimonio había sido producto de circunstancias más complicadas, hubo momentos genuinos entre nosotros, instantes en los que ella me miraba con una mezcla de esperanza y algo más profundo que nunca supe corresponder. El parque estaba casi vacío, salvo por un par de niños jugando en los columpios y una pareja mayor sentada en una banca.
Me bajé del auto y caminé hasta nuestro rincón favorito, un banco de madera desgastado bajo un viejo roble. Me senté, dejando que la brisa fría golpeara mi rostro. Cerré los ojos y por un momento todo volvió a mí. Su risa suave, el aroma de su perfume, la chispa de vida que siempre traía consigo. Ahora, todo eso parecía perdido, como si las sombras de esos recuerdos fueran lo único que quedaba de nosotros. Mientras observaba el libro en mis manos, algo dentro de mí se revolvía, como si aquel objeto polvoriento tuviera el poder de arrastrarme al pasado de una manera que no había anticipado. No era solo un libro, era una llave que desbloqueaba recuerdos que había intentado enterrar bajo capas de orgullo, errores y tiempo. Los versos subrayados, escritos con ese trazo que reconocería incluso con los ojos cerrados, parecían hablar directamente a mi corazón. El amor perdido, la fuerza de seguir adelante. Las palabras eran tan precisas, tan devastadoras, que sentí como si estuvieran describiendo exactamente el vacío que llevaba dentro. El parque alrededor parecía desvanecerse mientras me sumergía en los recuerdos. Cada página me llevaba a un momento diferente, a un espacio compartido que ahora existía solo en mi memoria. Mis dedos rozaron el subrayado, y en un impulso casi irracional supe que no podía dejar ese libro ahí. Era una conexión, una señal, o tal vez solo mi mente intentando encontrar significado donde no lo había. De cualquier forma, lo tomé y caminé hacia mi auto. Conducir fue un ejercicio de lucha interna. Las luces de la ciudad brillaban como destellos de una vida que continuaba imparable, ajena a mi caos interno. Cada kilómetro me acercaba más a su nueva casa, y con cada paso que daba hacia ese lugar, sentía que llevaba el peso de mis decisiones como una losa en el pecho. Sabía que no tenía derecho a estar ahí, pero algo en mí necesitaba cerrar ese capítulo, aunque doliera. Cuando llegué, todo estaba en silencio, excepto por los ecos de mis pensamientos. La casa tenía una calma inquietante, y la camioneta en la entrada confirmaba que estaba allí. Me quedé en el auto más tiempo del que debería, mirando la puerta, buscando las palabras, intentando encontrar una manera de explicar lo inexplicable. Finalmente, con el libro apretado contra mi pecho como si fuera un escudo, salí del auto y caminé hacia la puerta. Al abrir, sus ojos me atravesaron con una mezcla de sorpresa y cansancio. Su cabello estaba recogido de una forma sencilla, pero sus ojos seguían siendo igual de profundos, igual de difíciles de leer. «Mateo», dijo con una voz suave, cargada de incredulidad. No la culpaba. Yo mismo no entendía qué hacía allí. Le tendí el libro en silencio, incapaz de formar una frase coherente. Ella lo tomó, examinándolo con cuidado, hasta que sus dedos tocaron los versos subrayados. En ese instante, su expresión cambió. «Es mío», admitió en un susurro que apenas pude escuchar. Lo dejé ahí a propósito. Sus palabras me golpearon como una verdad inesperada. Había dejado el libro como una despedida simbólica, una forma de soltar lo que ya no quería cargar. Su confesión era tan dolorosa como reveladora. Cada pequeño gesto suyo estaba lleno de significado, algo que había ignorado tantas veces antes. «¿Por qué lo hiciste?», pregunté finalmente, aunque temía la respuesta. Ella suspiró y, con esa calma que siempre la caracterizaba cuando estaba segura de algo, respondió: «Porque necesitaba soltarlo todo, Mateo. Soltar lo que éramos, lo que pretendíamos ser. Ese libro me acompañó en los peores momentos, pero ya no quiero cargar con él, ya no quiero cargar contigo». Cada palabra suya era como un golpe directo al corazón. Su determinación era inquebrantable, y por primera vez en mucho tiempo no tuve argumentos. No podía culparla, tenía razón, y yo lo sabía. Miré alrededor del salón, donde cajas aún sin desempacar se apilaban en las esquinas. Todo gritaba cambio, renovación, y yo era el intruso que no tenía cabida en esa nueva etapa de su vida. «Nadia, yo...» Intenté decir algo, pero ella levantó la mano, interrumpiéndome. «No digas nada, si has venido a disculparte ya no importa». Sus palabras cerraron cualquier posibilidad de redención que había imaginado. Me quedé ahí, observándola, sabiendo que ese era el final. Un final que había evitado aceptar durante demasiado tiempo. Y cuando finalmente salí de esa casa, lo hice con la certeza de que ya no había marcha atrás. La había perdido. Pero, tal vez, ese era el primer paso para encontrarme a mí mismo. Lo único que quiero saber es por qué ahora. ¿Por qué decidir buscarme justo cuando estoy aprendiendo a vivir sin ti? La pregunta de Nadia me dejó paralizado. No era algo que pudiera responder con facilidad, y sabía que cualquier excusa que intentara ofrecer sonaría vacía, hasta patética. Respiré hondo tratando de ordenar mis pensamientos y la miré a los ojos. Esos ojos que siempre habían tenido una chispa imposible de descifrar para mí. Porque soy un idiota, Nadia. Porque pensé que lo que teníamos podía mantenerse a flote con la rutina, con los acuerdos, con los silencios cómodos, sin darme cuenta de que todo eso solo te alejaba de mí. Hice una pausa.
Mi voz temblaba como si estuviera caminando sobre hielo fino, pero seguía hablando. No vine aquí a pedirte que vuelvas conmigo. Vine porque necesitaba decirte que lamento haber sido tan ciego, tan insensible, tan egocéntrico. Ella no respondió de inmediato. Me observaba con una expresión que, aunque dura, parecía contener algo más. Un rastro de emociones que no lograba identificar del todo. Nadia se cruzó de brazos. Un gesto defensivo que me dejó claro que mis palabras no habían conseguido derribar las barreras que ella había construido con tanto esfuerzo. Entonces, se giró y caminó hacia una de las cajas abiertas en la sala. Sacó una fotografía. Nosotros dos el día de nuestra boda. No era una foto feliz. Nuestras sonrisas parecían tan falsas como el papel brillante en el que estaba impresa. Los ojos de ambos contaban historias distintas, como si fuéramos dos extraños atrapados en un evento que ninguno había querido realmente. ¡Míranos, Mateo!, dijo, extendiendo la foto hacia mí. Esto éramos. Dos personas que ni siquiera sabían cómo encajar en la vida del otro. Tragué saliva con dificultad. Mis manos temblaban ligeramente al tomar la fotografía. Había algo en ese momento que me hacía sentir como si estuviera enfrentando una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. Observé los detalles con detenimiento, detalles que antes me habían pasado desapercibidos. El vestido de Nadia, ligeramente arrugado porque nadie se molestó en ayudarla a arreglarlo. Mi postura rígida, casi mecánica, como si estuviera posando para una revista y no para mi propia boda. Tienes razón, admití finalmente, mi voz baja pero firme. Yo no estaba realmente allí. Siempre te vi como algo que tenía que manejar, un compromiso que cumplir. Nunca entendí lo que realmente significabas hasta que fue demasiado tarde. Nadia dejó la foto sobre la mesa y se giró hacia mí. Por primera vez vi algo parecido a tristeza en su expresión, pero también una resolución que sabía que no podía romper. Mateo, no quiero que te martirices. Esto no se trata de buscar culpables. Lo nuestro fue un error desde el principio. Ambos estuvimos en un lugar donde creíamos que cumplir expectativas era suficiente, pero no lo fue. Sus palabras eran como un golpe directo al estómago porque sabía que tenía razón. Todo lo que habíamos construido estaba sostenido sobre una ilusión, sobre una frágil idea de lo que debía ser una relación. No había nada más que decir. Y aún así, sentía un nudo en la garganta, palabras atoradas que no lograban salir. ¿Hay algo más que quieras decir?, preguntó finalmente, con un tono tan neutral que me dolió más que si hubiera gritado. Negué con la cabeza, incapaz de formar una frase coherente. Sabía que, si intentaba hablar, terminaría derrumbándome. Sin decir nada más, me giré hacia la puerta, mis pasos pesados, como si algo me estuviera arrastrando hacia atrás. Antes de salir, me detuve por un segundo y susurré, casi inaudible. Espero que encuentres lo que estás buscando, Nadia. Te lo mereces. No hubo respuesta. Solo escuché el leve crujir del suelo bajo sus pies mientras se alejaba hacia la cocina. Salí de la casa, dejando detrás el eco de nuestras palabras, junto con los recuerdos que ahora pesaban como una carga insoportable. Cuando cerré la puerta, sentí que algo dentro de mí quedaba atrapado en ese espacio, algo que nunca podría recuperar. Subí al auto con un vacío que me oprimía el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Encendí el motor y comencé a conducir sin un rumbo claro. No sabía a dónde iba, ni siquiera me importaba, solo dejé que el camino decidiera por mí. Al final terminé en un viejo mirador al que solía ir cuando necesitaba pensar. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose ante mí, las luces brillando como 1.000.000 de promesas que sabía que nunca se cumplirían. Me quedé sentado en el auto, viendo cómo el horizonte se difuminaba con mis pensamientos. En ese momento entendí algo. No se trataba de seguir adelante o de dejar el pasado atrás. Se trataba de aprender a vivir con las cicatrices que deja el tiempo. Me quedé sentado, inmóvil, con las manos aferradas al volante, como si ese acto de sujetarme fuera lo único que me mantenía conectado a la realidad. En ese momento, cada pensamiento que había estado reprimiendo comenzó a desbordarse, como una tormenta que no podía contener más. Pensé en lo que nunca se dice sobre dejar ir, no lo que se escucha en frases bonitas o clichés motivacionales, sino lo que realmente significa enfrentarte al vacío de cerrar capítulos que alguna vez definieron quién eras. Ese parecía ser el instante para hacerlo de verdad, para dar un paso definitivo hacia adelante. Con un suspiro pesado, tomé mi teléfono y marqué el número de Harrison. Él contestó al segundo timbre, puntual como siempre. Su voz, profesional pero con un tono ligeramente tenso, me dejó claro que estaba esperando malas noticias. «Señor Bragg, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó con cautela. Respiré profundamente, reuniendo fuerzas para responder. «Quiero que concluyas todo lo relacionado con la venta de la casa y los papeles del divorcio. No quiero que nadie tenga que preocuparse por nada más. Asegúrate de que todo se maneje rápido y sin complicaciones».
Al otro lado de la línea hubo un breve silencio. Podía imaginarlo intentando encontrar las palabras adecuadas, navegando entre la empatía y su deber profesional. Finalmente, habló con un tono calculado pero honesto. «Entendido, señor. Me aseguraré de que todo se maneje como pidió». Colgué sin despedirme, sintiendo que no había nada más que decir. Dejé caer el teléfono en el asiento del copiloto y me quedé mirando las luces del tablero del auto, sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a una tregua interna. Había tomado la decisión de soltar, pero no desde la resignación, sino desde la aceptación. Era un paso hacia adelante, quizás el más difícil de mi vida. Mientras el frío viento del mirador entraba por la ventanilla entreabierta, me calmaba poco a poco. Observé las luces de la ciudad parpadear en la distancia, un mundo lleno de vida y movimiento, mientras yo me sentía vacío. Era como si algo dentro de mí se hubiera roto para siempre, y sin embargo, en ese vacío había una inesperada claridad. Recordé las palabras de Nadia, su firmeza, su decisión de no dejar que nuestro pasado definiera su presente. Si ella podía hacerlo, quizás yo también podría encontrar una manera de reconstruirme, incluso si en ese momento todo parecía perdido. Antes de arrancar el auto, mi mirada se desvió al espejo retrovisor. Vi mi propio reflejo, un hombre cansado, con ojos enrojecidos y una expresión que no reconocía. Pero detrás de esa fachada había una chispa de determinación. No podía cambiar el pasado, pero sí podía trabajar en ser alguien mejor. No por Nadia, sino por mí. Me hice una promesa. Si alguna vez nuestros caminos se cruzaban de nuevo, quería que viera a alguien diferente, alguien que valiera la pena recordar. Arranqué el motor y comencé a descender del mirador. El peso en mi pecho empezaba a disiparse, aunque sabía que la cicatriz de todo lo vivido quedaría para siempre. El camino de regreso fue silencioso, pero esta vez ese silencio no era abrumador, sino necesario, casi terapéutico. Al llegar a mi departamento, un espacio que nunca había sentido como un hogar, noté algo diferente. La sensación de vacío seguía ahí, pero ya no me atormentaba. Ya no era un recordatorio constante de lo que había perdido, sino un espacio donde podía construir algo nuevo. Saqué el libro que había encontrado en el parque semanas atrás, un objeto simple pero cargado de significado. Lo coloqué en la estantería con cuidado, no como un símbolo de lo que no funcionó entre Nadia y yo, sino como un recordatorio de la lección más valiosa que me dejó. A veces, soltar no es un acto de cobardía ni de rendición, sino el acto más valiente que uno puede hacer. Mientras me alejaba de la estantería, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía empezar de nuevo,